Cordial saludo. Mi nombre es Omar Alberto Rodríguez Triana. En este video les vengo a hablar de la relación que existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas. De igual manera y mediante ejemplos indicaremos cómo es el aprendizaje en los niños, en los adolescentes y en un adulto, teniendo en cuenta las tecnologías en la vida cotidiana y las tecnologías en los contextos educativos. Para poder indicar la relación que existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas, primero debemos definir el concepto de aprendizaje y luego vamos a indicar cuáles son sus bases biológicas. Definimos el concepto de aprendizaje. Es el cambio relativamente permanente en las cogniciones, es decir, en el conocimiento de las habilidades y las creencias. Es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, forjamos actitudes e ideales. Es la condición que le permite a los humanos adaptarse al medio en que vive por medio de una modificación de la conducta. Y desde el punto de vista neurocientífico es un cambio en la receptividad de las células provocado por las conexiones neuronales que se forman, fortalecen y conectan a través del uso. Las bases biológicas sobre las que descansa el aprendizaje es el sistema nervioso humano, el cual está formado por el sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal, el cual ejecuta tres funciones: detección de estímulos, transmisión de información y coordinación general. El sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo. Por medio de nuestros sentidos recibe los estímulos que serán procesados por el sistema nervioso central. La información recolectada al llegar al cerebro toma forma de comunicación entre neuronas. Como ya tenemos definido el concepto de aprendizaje y cuáles son sus bases biológicas, procedemos a responder ¿qué relación existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas? El aprendizaje es el resultado de diversas funciones de las redes neuronales. El sistema nervioso periférico, por medio de nuestros sentidos, recibe los estímulos que serán procesados por nuestro sistema nervioso central. El cerebro recibe toda la información recolectada y toma la forma de comunicación entre neuronas, las cuales realizan este proceso mediante zonas especializadas de contacto llamadas sinapsis. A continuación explicaremos cómo puede darse el aprendizaje en un niño, un adolescente o un adulto haciendo uso de la tecnología en la vida cotidiana, señalando cuáles son las bases biológicas identificadas con las posibles ventajas y desventajas. Las ciencias cognitivas demuestran que el uso de las redes sociales, la lectura de mensajes o el hecho de escribir con el dedo pulgar no excitan las mismas neuronas ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, la pizarra y el cuaderno. La generación digital es multitarea, tienen una mayor inteligencia visual e hipertextual, más capacidad de resolución y de trabajar en red. Sin embargo, el sistema educativo no ha sabido adaptarse a los cambios que lo digital significa en la forma en que los jóvenes aprenden e interactúan con el mundo. No se trata solo de una herramienta, sino de lo que podemos hacer con esta. La visualización de procesos o realidades complejas, el aprendizaje a través de los videojuegos, la lectura enriquecida de audiolibros, son, a modo de ejemplo, algunos de los usos educativos que aportan los instrumentos digitales por medio de celulares, tabletas, calculadoras digitales. Resulta clave enseñar a los menores a ser consumidores críticos y a desarrollar su creatividad. En otras palabras, orientarlos para que se puedan hacer con criterios su propia selección de los contenidos e imágenes que se encuentran en la red y producir contenidos en espacios digitales y plataformas educativas. En este momento haremos referencia a cómo se puede dar el aprendizaje en un contexto educativo de preescolar, primaria, secundaria, educación superior, formal o informal, y señalaremos cuáles son las bases biológicas identificadas, resaltando cuáles pueden ser sus ventajas y desventajas. En primer lugar, entender que la omnipresencia de ordenadores y conectividad
no debe desenfocar el hecho de que la escuela es un lugar de formación y educación integral. La adquisición de competencias digitales no debe ser confundida con la proliferación de dispositivos ni de aplicaciones. En segundo lugar, determinar en qué medida enriquecen las buenas prácticas pedagógicas en un escenario de mayor madurez tecnológica. De qué manera nos invitan a replantearlas. Esto atañe a los profesionales de la educación, pero también a la sociedad y a las familias. Finalmente, es obligada a una reflexión permanente para interpretar la educación a la luz de los cambios sociales y culturales. Toda nueva tecnología contribuye a aportar nuevas visiones del mundo y esto obliga una necesaria reflexión sobre las nuevas finalidades de la educación. Es necesario decir que para poder entender el concepto de aprendizaje se hace necesario saber cuáles son sus bases biológicas. Muchísimas gracias.